Bienvenida a la comunidad aeronáutica de habla hispana. Hoy vamos a hacer un programa con motivo del 10º aniversario del cierre del espacio aéreo español en el año 2010, y para ello vamos a contar con una serie de invitados muy interesantes como Armando Rozados, abogado que llevó el tema de la modificación sustancial de las condiciones laborales de los controladores allá por 2010, y también estuvo asesorando la iniciativa de ATC Petition, que llegó a Bruselas unos años después. También vamos a entrevistar a Antonio Eberrocal, controlador del TAC de Santiago y autor del libro recientemente aparecido Todo fue una farsa. Y con nosotros tenemos a Tomás Birseda, secretario general del sindicato SPICA, y bueno, que ha sido tan amable de atendernos en el día de hoy. Tomás, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, Enrique? Buenas tardes. Buenas tardes. Mira, quería saber un poquito, pues eso, con motivo del 10º aniversario del cierre del espacio aéreo español, el 2010, y un poco con la perspectiva que da el tiempo, pues que nos comentes, tras estos 10 años transcurridos, aunque totalmente no se ha cerrado el último capítulo aún, ¿eh? por la sentencia recientemente aparecida, ¿cuál es el estado anímico actual de los controladores españoles? ¿Cómo les ves tú? 10 años después. Muy bien, pues sí, la verdad es que estos 10 años han sido años muy duros, ha sido un verdadero calvario donde se ha sufrido la famosa pena de banquillo, un proceso que ha durado 10 años en instruirse, ha causado una merma anímica enorme entre los que estaban dentro del proceso penal y entre todos los compañeros que estábamos viviéndolo como si fuéramos uno más. Con lo cual, la sentencia que ha salido ahora ha sido demoledora, ha sido el último jarro de agua fría que necesitábamos, aunque en términos de indefensión aprendida, de seguir viviendo, intentando mantener una normalidad dentro de esta situación anormal, pues ya han hecho más llevadero esta sentencia casi por prevista y por esperada que por justa y por merecida. Entonces, el estado anímico es, desde hace 10 años, muy bajo, muy malo. Hay estudios psicológicos hechos al colectivo que lo demuestran, que dicen cuáles han sido las heridas y las cicatrices que ha provocado esta situación que vivimos los controladores en el diciembre del 2010, en realidad durante todo el año 2010, desde febrero que se publicó el famoso Real Decreto. Y no estamos mejor de lo que estábamos hace 10 años, sino que estamos mucho peor y se ha convertido en un colectivo estigmatizado y todavía no se le ha sabido dar una solución ni se le está tratando con la profesionalidad que requeriría. Así que nos encontramos todavía en esa situación de no sé, nos sentimos atacados, nos sentimos injustamente tratados, estigmatizados y utilizados para unos fines que no eran los que se estaban vendiendo en la opinión pública como los que se perseguían. Sí, hoy he estado recordando el documental que además promovió Spica precisamente, Eso es. de controlados, y el de decretazo a la seguridad aérea. ¿eh? Y bueno, pues viendo eso, la verdad es que yo creo que con el paso del tiempo impresiona todavía más, viéndolo con perspectiva, el cómo se pudo llegar a esa situación, ¿no? Eso es lo que quería que me comentaras un poco, si la situación fue inevitable desde vuestro punto de vista, o bueno, pues fuisteis abocados al precipicio en el que finalmente no tuvisteis más remedio que caer. Pues en los momentos en los que estaban ocurriendo toda la serie de acontecimientos que cada día era una noticia mala, de mala pasaba a peor, en aquellos momentos el desconcierto era tal que no éramos conscientes de qué es lo que estaba pasando, pero inmediatamente nos dimos cuenta de que fuimos utilizados como cortina de humo para una operación que había detrás, que era el lavado de cara de AENA, la justificación de la deuda y posterior privatización de los aeropuertos españoles, y la situación que utilizaron para vender aquello
sin que la opinión pública se opusiera, fue buscar un cabeza de turco, un chivo expiatorio que fueron los controladores, que fueron atacados desde la práctica totalidad de los medios de comunicación, la práctica totalidad de los partidos políticos y sirvieron de elemento de distracción para llevar a cabo un proceso de privatización de aeropuertos y ocultación de una deuda millonaria producida fundamentalmente por infraestructuras de dudoso sentido y que llevó a que nos trataran como nos trataron sin que nosotros tuviéramos primero ni justificación, no entendíamos por qué nos estaban tratando de esa manera, ni por qué se estaban llevando a cabo esa serie de leyes ad hoc para controladores aéreos, reales decretos. Yo ya perdí la cuenta, creo que fueron más de 13 leyes contra los controladores, yo digo contra los controladores porque no eran leyes para regular, eran leyes para conseguir que un grupo de trabajadores no tuvieran posibilidad de negociar ni de mantener sus derechos laborales. Entonces, pasó poco tiempo, una vez que ya se promulgó el laude y vimos lo que querían conseguir y lo que habían conseguido, pues ya fuimos conscientes de que todo lo que estaba ocurriendo tenía un fin y tenía una lógica. Pero en el momento no fuimos conscientes en absoluto y entramos en aquella batalla desigual sin conocimiento de lo que estábamos haciendo y tratamos de comportarnos pues como lo que somos, como trabajadores que defendían sus derechos laborales y aquello no tenía ese fin, ni tampoco tenía esas herramientas. No era una empresa contra sus trabajadores, era todo un aparato del Estado y todo un aparato informativo y mediático en contra de un colectivo para ocultar otros fines que después salieron a la luz. Bueno, ni siquiera después, porque el mismo 3 de diciembre, en el Boletín Oficial del Estado del mismo 3 de diciembre, ya se hizo pública se anunciaba la privatización de los aeropuertos y ya se guiaba, ese mismo día, se guiaban los fines del estado de alarma que se produciría esa misma noche del día 3 y de todo lo que ocurrió con posterioridad. Pero no éramos conscientes, creíamos que era una lucha laboral por Claro, nuestros derechos. y además al poco tiempo, o sea, algo curioso de lo que sucedió después fue el laudo de Pimentel, que en el fondo fue la culminación hacia el segundo convenio colectivo, ¿no? Así es. Que aún tenéis en vigor, ¿no? A día de hoy. Por lo- Nuestro, sí, nuestro marco laboral quedó fijado con el laudo de Pimentel que se produjo, si no recuerdo mal, en febrero de 2011, dos meses después del cierre del espacio aéreo. Tuvimos un laudo que dinamitaba nuestro convenio colectivo e imponía unas nuevas condiciones, porque a pesar de ser un laudo supuestamente consensuado, no se puede consensuar ni se puede firmar un laudo durante una militarización a la que estábamos sometidos y con nuestros derechos constitucionales limitados. No era un laudo pactado, era un laudo impuesto. Aquel laudo, en 2016, 5 años después, se convirtió en un segundo convenio que solo firmó el sindicato mayoritario y que no estaba de acuerdo con yo diría casi la mayoría, por cómo se hacen las votaciones, por la mayoría de los controladores. Se llegó a ese acuerdo y a la conversión del laudo en convenio colectivo con otra serie de argumentos, hablando de la ultraactividad, con otras coacciones que llevaron a que se firmara que ese laudo se transformara en convenio colectivo pactado, pero no lo es el mismo laudo el que nos sigue rigiendo a día de hoy, 10 años después. Sí, pero vamos, que si el origen del conflicto podía estar en un conflicto efectivamente laboral, ¿eh? Que bueno, pues que se sustanció, que llegó a su cenit con el cierre del espacio aéreo, resulta bastante chocante visto con esta perspectiva, ¿no? Que dan los años, que 2 meses después ya existiera un laudo que al final es un acuerdo para un segundo convenio colectivo. Con el agravante de que el preámbulo del laudo ya especificaba que este laudo era un laudo provisional y tenía un ámbito temporal hasta el 2014 en el que se regularizarían las condiciones de los controladores españoles en aras de buscar un convenio pactado en la línea de los convenios de los principales proveedores de servicios europeos. Eso no ha ocurrido. Aquel supuesto, la supuesta normativa puente que iba a suceder el primer convenio colectivo que teníamos en 2010 y que derivaría en un segundo convenio colectivo a partir de 2014,
no existió, y lo que ocurrió es que esas condiciones que imponía el laudo, desde la dirección de NAIRE se han seguido manteniendo por todos los tiempos desde entonces, y a día de hoy son las que rigen. Aquella situación de excepcionalidad que otorgaba a la empresa la posibilidad de hacer programaciones absurdas para un trabajo como el de controlador aéreo, con 6 turnos de trabajo y un día de descanso, con 1.700, casi 1.700 horas de trabajo obligatorias. Eso en el ámbito en el que nos movemos dentro de Europa es inviable, donde la media de trabajo son 1.400 horas. Estamos 300 horas por encima de lo que hace un controlador francés, un controlador alemán, un controlador inglés, y con una obligación de prestar esos servicios que no son en absoluto equilibradas. Ajá. Y bueno, pues ahora la situación, por lo que me dices, o sea, siguen haciendo falta controladores. Ha envejecido muchísimo, me consta la plantilla, ¿no? No sé si tienes tú el dato de la media Bueno, edad de la desde el 2010 no volvió a haber incorporaciones de controladores, porque la excusa para no incorporar nuevos controladores era la privatización de las 13 torres, que pasaron de ser torres del Estado a ser torres gestionadas por empresas privadas, y esos controladores que prestaban servicio en esas torres fueron a reforzar las plantillas de centros de control y torres que sí que gestionaba AENA, la que ahora se llama ENAIRE. Con esa excusa no se contrató a ningún controlador aéreo hasta 2016. Si no recuerdo mal, no se volvió a convocar ningún puesto de controlador. Eso hizo que la plantilla de controladores llegara a tener una edad media de 52 años, con una brecha de edades en la que el controlador más joven tenía 40 años. Creo que hay países donde la media de edad de los controladores es de 35 o similar, ¿no? Que es lo lógico. Esta profesión no es una profesión que se deba ejercer por encima de los 55 años. La mayoría de los países europeos, la mayoría de los países con un tráfico, con un volumen de tráfico tan importante como el de España, no gestionan estos volúmenes de tráfico con personas que están próximas a la jubilación. A las personas próximas a la jubilación se le da otro tipo de servicios acorde a su experiencia, pero que están fuera de los reflejos y las capacidades que debe tener un controlador en la plenitud de sus facultades, que no son esas edades ni mucho menos, desde luego. Aquí se nos obliga a trabajar hasta los 65 años y no se nos concede la posibilidad del retiro previo. Sí, o sea que además de no haberse solucionado totalmente, aunque está bueno, pues me da la impresión de que los actuales gestores de Naire están haciendo intentos, por lo menos lo están intentando, el que haya nuevas incorporaciones, pero el tema este a día de hoy no está resuelto, pero lo que sí que está resuelta es la privatización, que teóricamente era el objetivo de un poco de todo lo que sucedió hace 10 años y que hoy ya lo tenemos delante, privatización de las torres, el 49% de los aeropuertos españoles, el SDP, AFIS en algunos aeropuertos. O sea, el objetivo parece ser, con la perspectiva que dan los años, que podía ser ese, o los intereses podían ir por ese lado, ¿no? Efectivamente, pero lo que ocurrió es que la privatización, que iba a ser la solución a todos los males, resultó ser fallida. De hecho, solamente el primer concurso de torres se llevó a cabo. No se han atrevido a hacer más privatizaciones porque ya fue dificilísimo transferir el control de las torres, que eran de menor importancia, a proveedores privados. Es un negocio que no es fácil de entender en un contexto en el que los profesionales que trabajan en ello son de alta especialización y que no abundan en el mercado laboral. Son profesionales que hay que crear ad hoc para esos puestos. Entonces, la privatización no ha continuado. Las 13 torres que se privatizaron a partir de 2012 no han degenerado en un proceso de privatizador posterior, porque ha sido absolutamente fallido. La idea no era buena. Entonces, no han conseguido aumentar y han creado una serie de problemas añadidos con la privatización de cara a la seguridad, que no se justifican con los supuestos ahorros económicos, que no los ha habido tampoco. Entonces, aquello era una más de las cortinas de humo que tampoco eran ciertas. Sí, lo que imagino que sí que habrá mejorado en estos años. Y vamos, recientemente Naira además publicó unos datos que casualmente llegaban hasta el año 2010 en el tema de los incidentes y tal. En ese sentido sí se ha mejorado, ¿no? Eso sí es una... Enormemente, enormemente, porque la situación creada en el 2010 fue caótica. De hecho, cuando ATC Petition en Bruselas presentó los datos que tenía España, recuerdo que una de las intervenciones de un eurodiputado francés que era piloto decía: madre mía, nunca volaré en España. Hubo
casi 50, 48 cuasi colisiones en espacio aéreo español, 48, cuando el año pasado ha habido 2. O en Inglaterra, en Reino Unido, en ese mismo periodo había habido 0. Eso, una cuasi colisión es algo que es una mancha negra en un proveedor de servicios. Tuvimos 48 cuasi colisiones. El estado, la situación, eh, el ataque contra los controladores, en lo último que tuvo su mira fue en mantener los estándares de seguridad y se pasaron todos los estándares de seguridad por encima y ahí están las estadísticas. A día de hoy todo ha cambiado. La gestión de NAIRE cambió en 2016, si no recuerdo mal, o 2017, y todo ha sido absolutamente diferente. Los gestores actuales tienen una visión de empresa que no han tenido los gestores que hasta 2016 gestionaron la empresa con criterios de castigo, no con criterios de seguridad, con criterios de objetividad y con criterios de empresa. Ahora tenemos una gestión absolutamente distinta, pero sigue encorsetada en mantener ciertas líneas de cara a no sé cómo explicar, la profesión de control, que no permiten que incluso los gestores actuales renueven la plantilla. Estos gestores han conseguido que se vuelvan a contratar controladores aéreos. Han conseguido que haya una negociación, pero cuando se llega a esa negociación, estuvimos a punto de firmar un convenio, teníamos una empresa y sindicatos, teníamos una idea muy clara de cómo había que cambiar las condiciones de control y no pudimos por las trabas administrativas creadas por las leyes que hay contra los controladores aéreos, por el hecho de que a los controladores aéreos se nos nombrara empleados públicos cuando lo que éramos parte de un ente público. Se nos aplican condiciones de empleado público que no nos permiten hacer una negociación colectiva como trabajadores que somos de un ente público con bueno, no sé, al fin de cuentas, los problemas están ahí. Los problemas siguen, la plantilla hasta ahora, a día de hoy, no se puede tomar ningún tipo de referencia porque con el tema de pandemia el tráfico ha caído escandalosamente y los problemas son otros. Son problemas muy graves, pero son otros. Pero cuando el tráfico se recupere, tendremos el mismo problema que en 2010. Seguiremos con una carencia de controladores enorme, seguiremos con una edad media de controladores desorbitada y con controladores que están trabajando fuera de los estándares lógicos europeos de edad y de jornada. Bueno, pero seguramente por lo que me cuentas, pues la interlocución que tenéis es distinta, con lo cual el ambiente general, quiero decir desde el punto de vista estrictamente sindical, ¿no? O sea, Claro, actualmente podéis hablar, ¿no? Con la empresa. podemos hablar, pero no llegamos a nada. No llegamos a nada porque cuando hemos estado a punto de llegar a un acuerdo en el que la comisión negociadora del convenio tenía unas líneas comunes, pues no hemos podido desarrollarlas por trabas administrativas y trabas legales que venían desde Hacienda y del Ministerio de Fomento. Entonces, nos hemos quedado con la miel en los labios. Ni siquiera podemos solucionar este tema. No tenemos la capacidad de obrar por nosotros mismos. Estamos bajo un marco regulatorio que nos impide dar solución a los problemas con una solución de todos conocida, que no es ni más ni menos que es copiar el modelo alemán. No estamos inventando nada, estamos intentando copiar el modelo alemán, el modelo que también se aplica en Eurocontrol, en Maastricht, y no podemos, no hay posibilidad, con lo cual seguimos encallados en la misma piedra. Pues nada, bueno, y para finalizar, lo esbozabas al principio, el tema este de la sentencia, pues bueno, no ha logrado cerrar del todo el capítulo, me imagino que ahora vendrán recursos o lo estaréis valorando, el tema de los recursos, y el último recurso seguramente serán los tribunales europeos, imagino, ¿no? Yo que he estado, vamos, que he asistido al juicio a unas cuantas sesiones con la sentencia en la mano, yo creo que ha quedado ahí muchos puntos abiertos y susceptibles de ser recurridos, ¿no? Porque hay algo Así es. que la opinión pública, en la acusación final se desestimó la parte de la sedición, se desestimó la parte de la falsedad documental y solo quedó el abandono del servicio público. Pero lo que... Efectivamente. Como habrás visto durante la celebración de la vista oral, también se ha demostrado que no hubo abandono de servicio. Los controladores que han resultado culpables según esta sentencia estaban en sus puestos de trabajo. Lo que pasa es que el espacio aéreo había sido cerrado. De lo que se culpó a los controladores de abandono de servicio, ha quedado acreditado que no fue así. Los controladores estaban en sus puestos de trabajo y trabajaron. Estuvieron atendiendo aviones, los aviones que les venían.
y no había justificación para cerrar el espacio aéreo como se cerró. Se cerró el espacio aéreo sin justificar el por qué se cerraba. Lo que pasa es que hemos tenido un grave problema que ha degenerado que la sentencia fuera en contra de los controladores, y es que con negociaciones del otro sindicato que está inmerso en este proceso, Con ha el acuerdo. conseguido... Hay un grupo enorme de 132 controladores encausados, 119 se han autoinculpado y se han declarado culpables ellos mismos de un hecho que ellos mismos saben que no les corresponde declararse culpables porque no lo son. Entonces, de cara a la jueza, todos los argumentos, todas las pruebas que se han demostrado en contra, pues no han servido, y ha servido para culpabilizar a los que sí que han acudido a juicio y han decidido defenderse. Han sido absolutamente en vano, porque el peso de los 119 autoinculpados hacía ver a ojos de la justicia que los demás estaban en el mismo grado inculpados, a pesar de que las pruebas decían lo contrario. Por eso recurrimos esta sentencia, la hemos recurrido, y recurriremos las instancias que hagan falta hasta que se demuestre la inocencia. De hecho, de los 14 que estaban intentando defender su inocencia, 2 ya han conseguido la absolución. O sea que conseguiremos que los 12 que deciden, con muchísimo esfuerzo y con muchísimas presiones, han decidido seguir adelante con el proceso, demuestren también su inocencia, igual que estos 2 que ya lo han conseguido. Pues oye, muchísimas gracias. No sé si quieres añadir algo más Bueno, sí que quiero añadir, porque como lo que estamos celebrando son los 10 años del famoso proceso. Sí. El famoso proceso ha derivado en la supuesta causa contra los controladores, contra los 2000 y pico controladores que somos, ha derivado en 20 cierres del caso por 20 juzgados de todas las provincias de España, cierre en Barcelona, cierre en Canarias, cierre en Sevilla, cierre en el País Vasco, cierre en Valencia, cierre en todos los juzgados, excepto en Madrid y en Palma de Mallorca, donde se ha producido el mismo hecho que en Madrid. Una serie de controladores se han declarado autoinculpándose, se han declarado culpables, sin posibilidad en Baleares de que se produjera juicio. Entonces, aquello que se supone que había sido un alzamiento de los controladores contra la libre movilidad de los ciudadanos quedó absolutamente desacreditada, y por los pelos se ha pillado una sentencia que ha inculpado a unos poquitos, y haciendo creer que eso justificaba todo lo que ocurrió, el estado de alarma, las leyes contra los controladores, que ha quedado acreditado que inmensamente los juzgados han declarado a los controladores inocentes. Sí, las 20 de las 22 causas, ¿no? Efectivamente, 20 de 22 causas sobreseyeron el caso por no haber caso, no había caso. No eran los controladores los que habían cerrado el espacio aéreo se había cerrado sin su intervención. De acuerdo, pues muy bien, pues queda claro, y nada, Tomás, muchísimas gracias y mucha suerte. Gracias a vosotros por ser siempre objetivos y plurales. Gracias a vosotros. Un saludo, hasta luego. La sensación que se tenía o que teníamos los distintos operadores jurídicos que asesoramos al Cuerpo de Controladores Aéreos es que la negociación que se llevó a cabo y que desembocó en los incidentes del Puente de la Constitución del año 2010 y en la declaración del estado de alarma fue una negociación con desigualdad de armas y con el empleo de la coacción por parte del gobierno. El gobierno, de alguna forma, y eso es lo que se nos hizo llegar en modo alguno a nosotros, es que el gobierno coaccionó, presionó y prácticamente llevó al cuerpo de controladores a un callejón sin salida que desembocó en esta triste situación que, insisto, podía haberse resuelto por otros cauces. Negociar significa hacerlo en igualdad de armas, con una proporción, y en este caso, pues insisto, hubo más coacción que proporción, y cuando eso existe no hay negociación. Quizá pues todo fue apresurado y quizá eso desembocó pues en una situación muy desagradable, pero insisto, el estado de alarma fue quizás el efecto que se venía provocando, se venía buscando por el propio gobierno en el seno de la negociación. Nada se le puso fácil al cuerpo de controladores. Y después desembocó en el laudo que dictó el árbitro, el señor Pimentel, que dio lugar al segundo convenio,
que todavía a día de hoy se sigue interpretando. Creemos que hubo una actuación concertada o de alguna forma demasiado rápida o demasiado conectada entre gobierno, legislación, parlamento y sobre todo incluso en la apresurada sentencia que se dictó por parte de la Audiencia Nacional, en la que se sentaron los mimbres de una posterior ejecución que dio lugar a estos incidentes. Yo, a modo de conclusión, a día de hoy lo que sí puedo mantener es que creo que las reivindicaciones eran legítimas, que creo que, como en toda reivindicación o negociación, se podía haber llegado a distintos consensos entre los controladores y el gobierno, pero que el gobierno, en cierta forma, con ciertos tintes políticos, quiso hacer, digamos, una cuestión esencial de este asunto, quiso atraer la atracción valga la redundancia, a este tipo de conflicto y, bueno, pues que los controladores fueron en cierta manera una víctima de esto. Lo que no quita que siga afirmando a día de la fecha que determinados derechos constitucionales no fueron respetados y eso creemos que es grave en el seno del Estado de Derecho y creemos además que se llegó a adoptar una serie de medidas que podían haberse hecho perfectamente a través de negociación colectiva o a través de 1000 instrumentos que la ley pone a disposición de cualquier agente social, trabajadores, empresas, y no necesariamente a través de un Real Decreto que no hizo sino privar de libertad al ámbito de la negociación y sobre todo influir de manera directa en las relaciones laborales. Creo que ha sido sin duda uno de los mayores atropellos que ha habido a derechos laborales en la democracia española, puesto que no era necesario, ni lo es, que una norma con rango de Real Decreto y con las connotaciones que tiene, sobre todo de urgencia, que no existía, ni de extrema necesidad, que tampoco existía, insisto que no es la vía para solucionar este tipo de problemas. Insisto nuevamente que para nosotros y para muchos de los letrados, abogados y operadores jurídicos que hemos intervenido de una u otra forma en este conflicto, los derechos fundamentales no fueron respetados y creemos que como trabajadores que son, porque no están excluidos del ámbito del Estatuto de los Trabajadores, los controladores laborales sufrieron una discriminación que ningún colectivo laboral ha recibido en España en muchísimos años, no digo solo de democracia, sino anteriores. Y creo que esa fue la mayor injusticia que se cometió con los controladores. Antonio Esteban Berrocal es un controlador que lleva 32 años en el ejercicio de la profesión. Los últimos 18 me parece que son en el TAC de Santiago de Compostela, pasado por distintas dependencias. Antonio, de formación eres geólogo, ¿no? No sé si has ejercido como tal. Antes de Sí, soy licenciado en Ciencias Geológicas por la Complutense de Madrid y, bueno, cuando acabé la carrera en el año 84 trabajé, pero vamos, de forma tipo becario en una mina en León, en La Robla, y otro en Alquife, en Granada, pero nada reseñable. Ajá, y bueno, y diste el salto al control aéreo, me imagino porque... Sí, por pura casualidad. Es decir, alguien me habló, mi hermano, que es piloto, me habló de este tipo de pruebas, acababa de acabar la carrera, la verdad no sabía muy bien de qué era el tema y en aquella época se presentaba poca gente, ¿no? En mi promoción había convocadas 75 plazas y nos presentamos 150. Bien es cierto que era para un tipo de, no era para ser funcionarios en principio, era para hacer los cursos de capacitación y no se tenía muy claro por aquel entonces para qué valía, ¿no? Ajá, perfecto. Pues nada, si quieres comenzamos metiéndonos un poquito en el meollo de este libro, que la verdad es que a mí me ha resultado apasionante. Además, como ya sabes que en Aviación Digital hemos seguido, pues bueno, todo lo sucedido en torno al 3 de octubre hasta el día de hoy. Y bueno, hemos visto, o he podido comprobar eso, que se trata de un trabajo ímprobo muy exhaustivo y muy documentado. De Todo fue una farsa, que es el título del libro, que por cierto te lo has tenido que autoeditar, ¿no? Sí, correcto, sí, acabé el libro próximamente a finales, bueno, lo tenía prácticamente ya hecho a finales de diciembre del año pasado.
solo para retocar un poquito, para darle cuerpo. Aproveché precisamente el confinamiento del mes de marzo, los 3 meses que estuvimos encerrados, para realmente estructurarlo. Y empecé entonces a buscar editoriales que pudieran estar interesadas, ¿no? Al principio, bueno, me dirigía a editoriales pequeñas, no fui a ver a Planeta ni a nada por el estilo para ver si estaban interesados. Finalmente, pues ninguna de ellas me contestó. Y las que lo hicieron fue para decir que no admitían manuscritos. Y al final, pues tiré por la política, bueno, política no, intenté ponerme en contacto con alguna editorial de autopublicación, de autoedición, que hay muy importantes en España, y algunos de ellos, bueno, la más importante, leyó 3 capítulos los 3 primeros capítulos del libro, les pareció interesante. Pero a eso de los 15 días me mandaron un correo diciendo que, bueno, que parecía un libro bien escrito, bien documentado, pero que hablaba demasiado de políticos, de compañías aéreas y de intereses varios, y que declinaban la oferta y que, bueno, el libro era publicable, pero preferían no hacerlo. O sea, como dirías tú o como dices tú en el libro en bastantes ocasiones, curioso, ¿no? Por lo Sí, menos. curioso, curioso. Vale. Y bueno, pues aparte tú eres director de la publicación, ¿no? De Busca TC Magazine, ¿no? Sí, desde el año, bueno, estuve destinado en Sevilla, que es donde se hace la revista entre el año 2000, no, desde el año 94 al 2002 estuve de controlador en Sevilla y ahí pues me impliqué un poquito con el proyecto editorial, con el proyecto de la revista que se desarrolla allí, básicamente. Estuve colaborando pues hasta el 2006, una vez que vine a Santiago seguí colaborando 4 años más. Lo dejé hasta el año 2017 y en el 2017 pues me llamaron para ver si me interesaría hacerme cargo de la revista y yo encantado pues me hice cargo. Desde el año, pues eso, desde enero de 2017. Nada más hacerme cargo de la revista, pues entendí que este era un tema muy interesante, el 2010, que había sido obviado anteriormente. Supongo que, bueno, los hechos estaban muy recientes y era difícil abordarlos, ¿no? Era como una especie de como tema tabú dentro del colectivo, incluso de la revista. Y a partir de entonces, pues empecé una sección fija que se llamaba el retrovisor, en que empecé bueno, a estudiar todo este asunto, me fui implicando más, me pareció un tema súper apasionante y al final pues me ha dado para estar prácticamente 4 años investigando sobre este tema, escribiendo en la revista y después todos esos artículos de la revista, trufados con muchísima más información, pues han dado lugar a este libro, ¿no? Ujú. Con lo cual, además es una fuente, vamos, de información interesante. Te he seguido, ¿eh? Sí, bueno, bueno, Lógicamente, por eso ahora sí que tenéis una fuente primaria, sí, sí. que es la propia revista. Y al final, pues han sido 4 años de trabajo, me imagino que son muy ímprobo, ¿no? Bastante complicado, ¿no? Sí, bueno, para mí ha sido realmente un viaje apasionante, ¿no? Es decir, han sido 4 años en los que, bueno, han sido muchísimas horas de ordenador, buscando en la red, cruzando datos de todo tipo, consultando cuentas con sociedades de AENA, leyendo libros sobre estrategia de comunicación, sobre medios de comunicación. Bueno, ha sido un trabajo para mí muy interesante, la verdad, que Bueno, un viaje apasionante y que la verdad para mí ha sido muy... y entrevistándote dentro de lo posible, los que te han dejado, me imagino, con gente que intervino en toda esta historia de una o de otra manera, ¿no? Sí, bueno, por suerte he tenido la posibilidad de entrevistar a gente, bueno, entiendo que interesante, ¿no? No sé, militares, por ejemplo, que no han estado directamente, no estuvieron directamente implicados en el asunto, pero que me contaron cosas interesantes. Gente del cuerpo jurídico militar que me dieron muchísima información de gran interés. Pude incluso entrevistarme con el general de la defensa, que ahora está jubilado, que escribió de su puño y letra el estado de alarma, aquella madrugada del día 4, y que me ofreció una visión muy acertada y muy interesante de lo que pasó aquella noche en el ministerio. Ajá.
Vale. Bueno, pues mira, precisamente en esta línea, pues a mí, y por lo que hemos hablado y tal, cuando contactamos y tal, como ciudadano, fundamentalmente lo que me preocupa, y además lo describes perfectamente, y yo creo que sí que da una visión que se acerca bastante a lo sucedido, es el tema de la supuesta militarización, la legalidad del estado de alarma y su prórroga con el refrendo del Congreso al final. ¿Eh? ¿Y qué nos vamos a encontrar? Yo ya sé lo que nos vamos a encontrar, pero Sí, bueno, la verdad es que es uno de los capítulos más interesantes desde mi punto de vista del libro, donde viene a poner en evidencia que realmente nunca fuimos militarizados, ¿no? Aunque los propios controladores entre entre diciembre de 2010 y enero de 2011 lo creyésemos, ¿no? Eh, bueno, pues aquello se puede definir como una militarización impostada, ¿no? Completamente ficticia, ¿no? ¿Por qué digo eso? Bueno, digo eso porque realmente la Ley de Movilización Nacional fue derogada en el año 2007 por el propio gobierno Zapatero y por tanto no existía ninguna ley habilitante que pudiese militarizar a trabajadores civiles y ponerlos al servicio del ejército, ¿no? No solo eso, es más, un detalle que habrás leído en el libro, el único controlador que se presentó ante un juzgado militar por los acontecidos en aquel puente, aciago puente de la Constitución, el fiscal togado militar de La Coruña vino a decir que, bueno, pues que no era mal, es decir, que la presencia del controlador civil allí no había lugar, ¿no? No existía realmente, no habíamos recibido como controladores empleo de militares y por tanto la cadena de mando jerárquica no existía, ¿no? Entonces no había lugar a aplicar el Código Penal Militar por cuanto ninguna orden legítima había sido desobedecida. Y así de claro lo dejó el fiscal togado militar de La Coruña. Le dijo al contador que se fuera a su casa, que esto no era un asunto militar. Efectivamente. Y luego, pues el estado de alarma, la justificación legal, Bueno, entre comillas, pues efectivamente no, por lo que describes en el libro, por lo que se ve que has contrastado con juristas, por estudios jurídicos que se han metido en este tema, a posteriori, bueno, no vamos a decir que fuera ilegal, pero vamos, tampoco. no, bueno, quiero decir, según mi teoría, bueno, mi punto de vista que transmito en el libro, realmente en primera instancia se dijo que el estado de alarma se declaraba ante la insubordinación de los controladores al poder, al estamento militar establecido, ¿no? Primero se hizo la militarización y horas más tarde, pocas horas más tarde, se declaró el estado de alarma. Bueno, se decidió muy pronto, no fue hasta el mes siguiente cuando se declaró. Pero es que resulta que decir que el estado de alarma se declara ante la insubordinación de los controladores frente al estamento militar no deja de ser una falacia. Me consta fehacientemente que la decisión de declarar el estado de alarma fue incluso anterior a la propia promulgación del Real Decreto de nuestra supuesta militarización, al menos una hora y media antes, ¿no? O Ajá. sea, se decidió declarar el estado de alarma antes incluso de que ninguna autoridad militar se hiciera cargo de ningún aeropuerto. Y entonces, bueno, eso ya resulta, digamos, chocante. Después, si nos vamos al literal de la Ley Orgánica de Estados de Alarma, Excepción y Sitio, Sí. y hacemos un estudio pormenorizado de ella, vemos cómo realmente el cese de la prestación de un servicio esencial, como puede ser el transporte aéreo, es causa, digamos, puede ser causa suficiente, pero aparte tiene que haber otro tipo de implicaciones, como pueden ser el desabastecimiento, Sí, como puede ser la calamidad pública, etcétera, ¿no? que todo eso además se vio que no, pues bueno, no. No, es obvio, es decir, como te digo, estuve hablando con el general ya retirado que escribió de su puño letra el estado de alarma y entonces tengo en mi poder borradores que vienen a certificar que entre lo que salió de aquella noche del Ministerio de Fomento a lo que fue publicado al día siguiente Por cierto, el como Real Ministerio de Decreto, Fomento, que no el Ministerio del Aire, como se dijo.
No, eso se gestó en el Ministerio de Fomento y, como digo, hay diferencias sustanciosas entre lo que salió aquella noche, aquella madrugada, salió del Ministerio de Fomento a lo que fue publicado al día siguiente en el Boletín Oficial del Estado, ¿no? Ahí, en el Boletín Oficial del Estado, se meten una serie de frases y una serie de apuntes, entre ellos hablar de calamidad pública, cuando nunca en el original jamás se habló de la calamidad pública. Eso sí, era necesario incluir ese apéndice en el decreto para justificar el estado de alarma. Si hay calamidad pública y hay, o desabastecimiento y hay un cese de actividad esencial, entonces sí está justificado el estado de alarma. Claro, que ahí Y antes no. por eso hablaba de la supuesta legalidad de la declaración, que bueno, es legal porque fue declarado y fue Sí, bueno, publicado, pero claro, el fondo de la cuestión es que es, ya, claro, muchos lectores o muchos gente que nos esté oyendo dirá, bueno, si no es legal, ¿por qué el Tribunal Constitucional o el Supremo no determinaron que lo fuese, ¿no? Como realmente, bueno, 5 años más tarde el Tribunal Constitucional vino a refrendar una sentencia anterior del Tribunal Supremo que vino a decir que el decreto de declaración de estado de alarma, al haber habido una prórroga y esa prórroga refrendar lo que por el Congreso. el gobierno había dictaminado el Real Decreto en los mismos términos, aquel acto administrativo susceptible de ser recurrido se había convertido en un acto parlamentario y, como tal, era una ley. Y entonces nuestro ordenamiento jurídico dice claramente que ante una ley quien puede presentar un Recurso, recurso de constitucional, pues son el defensor del pueblo, a que recurrimos y no entendió, lo habían entendió, blindado perfectamente, ¿no? sí, entendió que no había lugar a pedir el recurso de inconstitucional, o 50 senadores o diputados podrían haberlo hecho y ninguno lo hizo porque todos, excepto Izquierda Unida y el Bloque Nacionalista Gallego, todos los demás, todo el arco parlamentario apoyó de forma mayoritaria y cuasi unánime la declaración del estado de alarma y la posterior prórroga. Ajá. Además, luego también la prórroga, el timing de la prórroga tampoco está. Bueno, también la prórroga, claro, pues no, quiero decir, si se pide bueno, eso digamos un debate que también se ha establecido con los últimos prórrogas del estado de alarma, ¿no? Si uno pide el estado de alarma, como inicialmente era en el 2010 por 15 días, Sí. después pedir una prórroga de tiempo superior al tiempo que se pide la prórroga es un poco complicado, ¿no? Es como si uno tuviese un partido de fútbol de 90 minutos y la prórroga fuera de, no sé, de 270. Pues no tiene mucho sentido, ¿no? Que la prórroga abarque más que el propio periodo del partido, ¿no? Sí. He entrado con este tema porque me parece que es un tema que está muy poco claro, que el público en general, o sea, la relevancia de la supuesta o presunta militarización y la declaración de un estado de alarma, como se ha visto, porque el segundo que hemos tenido en democracia es este ahora actual de la pandemia, ni siquiera cuando el 23F, eso tiene una trascendencia que, bueno, que en su momento, como estaba pues el tsunami mediático político muy lanzado, pues claro, la sociedad en general no supo valorar qué es lo que se estaba haciendo realmente. Sí, es cierto. Ahora, como en aquella época, como éramos 2.000 controladores, los 2.000 ciudadanos los afectados, nadie se hizo una pregunta. Con estos últimos estados de alarma que hemos padecido por cuenta de la pandemia, pues sí hay cierto debate jurídico, debate mediático, si realmente el estado de alarma Las comunidades, puede conculcar derechos fundamentales o no, o si se tiene que haber declarado el estado de excepción o no. En fin, todo ese tipo de debates en aquella época fueron obviados porque lo importante era acabar con el conflicto como fuese, por vías legales o de dudosa legalidad. No digo que sean ilegales, pero sí de dudosa legalidad. al final de todo este proceso de reales decretos, pues un poco el cántaro va llegando al río en el sentido de que había un problema de base que era la falta de controladores aéreos
y con esos reales decretos, pues, y además en el caso de Santiago, se afectó directamente, primera línea en el mes de noviembre, se iban a llegar a las horas máximas de actividad aeronáutica, no de Sí, sí, jornada correcto. aeronáutica, que luego también hay un debate con eso, ¿no? Sí, sí, correcto, sí. Bueno, realmente sí, durante el año 2010, pues tanto el Ministerio de Fomento pues fue, digamos, legisló, bueno, a instancias del Ministerio de Fomento se legisló, bueno, pues toda una cascada de reales decretos, orden ministeriales, todas ellas, pues para ir cercenando los derechos adquiridos por los contadores desde hacía muchos años y fruto de una laboriosa lucha sindical, ¿no? Brega sindical más que lucha, ¿no? Ajá. Entonces, bueno, nuestras condiciones se fueron degradando progresivamente y, bueno, no solo eso, sino que realmente, pues la empresa nos quiso hacer creer de que tras la publicación de la Ley 9/2010, ellos, digamos que eran rehenes de esa ley, ¿no? Ellos solo la única opción que tenían era cumplirla, ¿no? Porque así lo había determinado el Parlamento. Eran rehenes, nos decían, de la ley, ¿no? Y claro, bueno, pues conforme pasaba el tiempo, pues uno cabe preguntarse si ellos eran rehenes, si nosotros éramos rehenes de la ley porque teníamos la obligación de cumplirla, cabía preguntarse si la propia empresa también estaba obligada a cumplir esa ley, ¿no? Después nos dimos cuenta que no, que la empresa tenía y el ministerio tenían capacidad de cambiar la ley que ellos mismos habían promulgado 9 meses antes y que el binomio ministerio-BOE, Boletín Oficial del Estado, funcionaba a la perfección, ¿no? El ministerio pedía y el BOE pues publicaba. Entonces pues se nos fueron cerrando muchos caminos y la situación ya al final del mes de noviembre resultó muy comprometida, ¿no? Porque realmente en una serie de trabajadores en toda España, principalmente en Santiago, pues se vio que la jornada máxima anual que se nos había publicado en la Ley 9/2010 de abril, pues que eran 1.670 horas de jornada laboral, pues se estaban agotando, ¿no? Ajá. Y entonces ahí empezó bueno, pues digamos, unas disputas entre el sindicato y los gestores de AENA, pues bueno, porque había discordancias entre lo que AENA entendía por jornada laboral y lo que entendía el sindicato, ¿no? Ajá. Y por otra parte, bueno, aquí empezó el proceso con consecuencias, ¿no? Citas en tu libro a un compañero que fue despedido finalmente, Marco, ¿no? Sí. Ujú. Visto que le citas varias veces, pues esto, pues nada, lo ponemos encima de la mesa, porque Sí, además, por supuesto, quiero decir, después de pasados 10 años, pues la situación de Marco pues no deja de ser, ¿no? Una espina que tenemos clavada a muchos controladores, ¿no? Porque realmente fue el único que despedido. Y aunque el sindicato intentó durante años revertir la situación, el empecinamiento de la empresa y del ministerio fue total, ¿no? Era una presa de caza que habían cogido en sus fauces y no estaban dispuestos a soltar a la única víctima que habían podido cazar, ¿no? Y pues sí. bueno, y finalmente, pues se llega a continuación de lo sucedido en Santiago, donde al final, pues bueno, todos los pronunciamientos han sido favorables para vosotros, para los controladores. Y ya el día 3 de diciembre es cuando efectivamente pues salta todo por los aires, ¿no? Salta Ujú. directamente, ¿no? Sí. Bueno, yo sostengo la teoría que realmente tanto la militarización como la posterior declaración de esta arma es una manera que tuvo el ministerio o los gestores de AENA de hacernos trabajar como militares, lo que la propia ESA no les permitía, ¿no? Todo el mundo sabrá o debería saber o lo verá en el libro. El CNR remitió un escrito a la ESA solicitando un 10% de ampliación de jornada para los controladores de Santiago, lo que suponía 160 horas más de jornada para el año 2010 y otro 5% a los controladores de Madrid, lo que suponía un 80%, unos 80 horas adicionales. Ajá. En 4 días, la ESA contestó que no había lugar a esa extensión. La verdad es una respuesta
del todo sorpresiva. No entiendo qué le llevó a la ESA a dar esa respuesta a Carmen Librero, pero bueno, lo destacable del caso es que esa contestación de la ESA denegando la ampliación de jornada se nos fue ocultada a todos los controladores durante meses. Es decir, en Santiago hubo varios juicios en la Administración de Justicia Social, donde se dirimía las horas que habíamos trabajado, las que teníamos que trabajar, y en ese ínterin en que la ESA no hizo público su pronunciamiento, pues la abogada del Estado que defendía a la empresa dijo una y otra vez, siempre decía lo mismo: a mayor abundamiento la ESA aprobó un 10% de ampliación de jornada para este señor controlador. O sea, no es que tuviera que trabajar 1.670, podía trabajar 1.670 más 165 horas adicionales. Una cosa, la verdad, increíble, ¿no? O sea, la ESA no lo hizo público y nosotros nos enteramos de casualidad, pues meses más tarde, cuando se nos fue abierto en Santiago el procedimiento penal, ¿no? Pero mientras tanto, hubo gente, Marco fue despedido, otro compañero Prol fue deportado a Granada y a mí... Y a ti lo intentaron... Lo intentaron, pero bueno, por suerte del destino, caí en otro juzgado de lo social, aparte, y el juez o la juez que dirimió el caso, pues fue mucho más proactiva y estuvo por saber lo que había ocurrido y la verdad, ¿no? Y bueno, pues la gente que caímos en ese juzgado de lo social de Santiago salimos mejor parados que a los que acudieron tanto Prol como Marco, ¿no? Que fueron despedidos. Bueno, lo que sostiene es lo que describes al final del mismo libro, es que el objetivo de todo esto, de todos estos movimientos, del cierre del espacio aéreo, incluso el objetivo final de todo esto, al final era lo que se produjo realmente, que era la privatización de AENA. O sea, y el obstáculo o la pieza del puzzle, como dices tú en el libro, que no encajaba, pues eran los controladores y, bueno, pues en sus condiciones pactadas desde hacía tiempo y lo que ellos pensaban que tenía que hacerse con esas condiciones, que lo hicieron vía decreto ley y militarización y estado de alarma, ¿no? Sí, sin duda, vamos a ver, yo llego a esa conclusión, puedo estar errado, pero vamos, yo creo que es una conclusión que es plausible, ¿no? Vamos a ver, desde aproximadamente el año 2006 ya el Ministerio de Fomento, dirigido por Magdalena Álvarez, ya empieza a hacer una serie de estudios, encarga a importantes consultoras de cómo organizar el sistema aeroportuario y de navegación aérea en España, ¿no? Y entonces ahí ya se definen las líneas maestras, que son dividir por una parte la explotación aeroportuaria de los aeropuertos y la otra la navegación, ¿no? Por una parte, la primera parte de aeroportuaria susceptible de ser privatizada total o parcialmente, y después la parte de navegación aérea, pues susceptible de ser, digamos, alguno de esos servicios liberalizados con la intención de recortar costes, ¿no? Costes fijos, dejarlo hacer subcontratas, ¿no? Entonces, en el 2006 pues, se hace primero una pequeña prospección de lo que se podía hacer con la empresa, pero claro, llega el año 2008, la crisis de las hipotecas, la caída de Lehman Brothers, vamos, una hecatombe mundial económica, y entonces pues ese tema queda un poco... Y la deuda arrastrada de AENA, claro. Sí, sí, por supuesto. Es un tema ya que después, si quieres, hablamos un poquito más pormenorizadamente, ¿no? Que llegó a ser escandalosa, ¿no? Bueno, entonces, para acabar, es decir, en el año 2008 se pone en hibernación el plan y cuando ya la deuda de AENA es tan descomunal, vamos, ya prácticamente inasumible, quiero decir, en el año... Es una deuda que en el año 90, bueno, a decir, en el año 2012 pues llega a los 12.000 millones de euros, ¿no? Una deuda que encima pues se pretende que hacernos responsables a los controladores y a nuestros elevados sueldos ser responsables de tal deuda. Y tal deuda tiene su origen en el año 2004, cuando el primer gobierno de Zapatero pues se crea un plan faraónico de infraestructuras
que en 11 años tienen previsto gastarse en 12.700 millones de euros en infraestructuras, muchas de ellas aeroportuarias, ¿no? Y entonces, bueno, pues empiezan a hacer aeropuertos en sitios increíbles, empiezan a renovar aeropuertos sin ton ni son, en sitios donde no viene al caso, se hacen, pues no sé, bases militares, se transforman en aeropuertos civiles. El aeropuerto de Barajas se presupuesta en principio en 3.000 millones de euros y acaba costando 6.400. Se diseña una nueva pista en Málaga que cuesta solo la segunda pista de Málaga 642 millones de euros para ser utilizada de forma residual por el tráfico, porque bueno, tiene muchos problemas operativos. Las dos pistas llegan a ser convergentes, ¿no? En Málaga hay que desviar el curso del río Guadalete, o sea, obras faraónicas impresionantes que llevan a que ponen en cuestión la viabilidad de la empresa, ¿no? Y ahí es cuando los controladores entramos en juego. Vengo a decir como el Tribunal de Cuentas en el año 2012 simplemente dice que todo ese tipo de inversiones pues no han estado justificadas, no han buscado el optimizar el coste-beneficio y que en muchos casos no dice el Tribunal de Cuentas, pero hay que suponer que son inversiones, digamos, electoralistas, ¿no? Para mantener la cultura del ladrillo y el hormigón y mantener ficticiamente la actividad económica del país. Estábamos en una burbuja inmobiliaria del ladrillo y igualmente pues eso derivó en una burbuja aeronáutica, ¿no? Todo esto. Y luego, otro tema que también he visto muy interesante en tu libro es toda la parte en relación a los medios, a la burbuja también que hubo mediática con el tema de los controladores y algunas entrevistas como a Marisa Recuero o a Lara Otero, que me parecen muy, muy interesantes también. Los medios, he estudiado mucho el tema, me ha parecido súper interesante ver cómo la relación que hay entre los poderes fácticos del país y los poderes políticos y lo que es los periódicos, los medios de comunicación. Todo el mundo sabe que ahora mismo, pues no sé, es decir, lo que es las cabeceras principales de los periódicos de toda España en los últimos 15 años han caído en ventas de una manera espectacular, ¿no? Es decir, a día de hoy, por ejemplo, las 6 cabeceras más importantes del país, quiero decir, de la nación, no del país, venden lo mismo que vendía el diario El País en el año 2008. O sea, quiero decir, la caída ha sido monumental. ¿Eso qué implica? Pues que si no se venden periódicos, pues no se cobra por publicidad. Y entonces, a falta de publicidad comercial, pues los periódicos en gran medida pues sobreviven a través de lo que son las inserciones publicitarias del propio Estado, lo que se llama la publicidad institucional. Sí. Y lógicamente, si tú quieres recibir publicidad institucional, pues no te tienes que salir del redil. Quiero decir, si lo que toca es denigrar, no denigrar, sino lo que toca es atacar a los controladores aéreos porque así le interesa al ministerio, pues es muy difícil de salirse de ese raíl, ¿no? Es más, el año pasado un periódico se publicó un libro muy interesante, que a lo mejor has leído tú, de David Jiménez, antiguo director del Mundo, que se llama El Director. Y ahí cuenta muy bien pues el acuerdo tácito entre las empresas, entre los medios de comunicación y el poder económico y político, ¿no? Yo te sponsorizo el periódico, yo te inserto publicidad si tú eres amable conmigo. Pues sí, y para ir finalizando, porque tenemos un tiempo limitado, Antonio, y además hemos recomendado al principio la lectura del libro Todo fue una farsa, de la que haremos una reseña más detallada, como te prometí. Me parece muy interesante tu epílogo final, donde dices el portal del resentimiento y bueno, una frase que tienes, quiero decir, para dejar un buen sabor de boca en medio de todo esto, como es tu frase de es hora de atravesar el portal del resentimiento y cerrar la puerta al salir, ¿no? Sí. Las cosas han cambiado en aire actualmente, ¿no? Sí, las cosas han cambiado. Nada tiene que ver, el año 2010 era un ambiente de trabajo tóxico y de acoso y ahora pues tenemos unas relaciones con la empresa normales como puede tener cualquier colectivo de trabajadores con su empleador.
desde el año 2015 con un nombramiento de Ángel Luis Arias como director general del AIRE, pues las cosas han mejorado bastante, es decir, se han normalizado. Pues nada, pues hay un montón de puntos que, bueno, que podríamos ver, pero vamos, yo recomiendo que se lea. A mí toda la parte del Poder Judicial y tal me parece estupenda. He sido en muchos campos de los que no soy especialista, pero he intentado, y de luego en Derecho soy totalmente lego. Hace 10 años no sabía absolutamente nada, pero a fuerza de presentarme ante juicios, ante jueces, bueno, pues he intentado saber algo, ¿no? Ajá. Y bueno, sobre todo me he documentado, es decir, todo lo que digo en el libro, pues me documento en referencias bibliográficas de todo tipo y bueno, pues hay algo aprendido, un mundo apasionante, el de la judicatura y la política, el de los medios y la política, el del dinero y la política. Pues nada, perfecto. Pues Antonio, te animo a que escribas un segundo libro. Bueno, vamos a ver. Estos otros temas los seguiremos y nada, muchísimas gracias, muy amable por habernos atendido. Bueno, muy bien, como digo en el libro, no soy escritor, sino escribano. O sea que, bueno, yo creo que con esto ya he echado el resto. Bueno, pues muchísimas gracias a ti, Enrique, y al medio por cubrir y dar un poco de promoción a mi libro y a la causa de los controladores.